¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 65 para toda la provincia a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el país a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos un programa muy completo, no hay mucho tiempo, así que rápidamente nos tenemos que meter en la primera entrevista de hoy a cargo de nuestro amigo y el productor ejecutivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Nuevamente está con nosotros el doctor Marcelo Rodríguez. Un lujo tenerlo, un amigo de la casa, otra vez acá en Fórum Jurídico Fiscal. Lo habíamos prometido cuando se produjeron los cambios en ganancia, dijimos que íbamos a hablar en los próximos programas. Ahora, el incremento de las deducciones personales, Resolución General 3770, imperdible. Marcelo Rodríguez en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, ya es muy conocido que el gobierno decidió aumentar las deducciones personales, básicamente para las retenciones del impuesto a las ganancias sobre el personal en relación de dependencia, y no hay que olvidarse también que esto opera, por ejemplo, sobre jubilaciones. Ahora bien, esa deducción, recordemos, ha sido segmentada, es simplemente para algún sector de este tipo de trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Al aplicar las nuevas deducciones, puede ser que se genere saldo a favor, y esto implica una devolución hacia el empleado. Ahora bien, si operan o se ponen rápidamente en vigencia las paritarias, los acuerdos paritarios, ¿operará esta generación de saldo a favor en cabeza de los empleados? A ver, charlemos con el doctor Marcelo Rodríguez sobre este tema. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bueno, salieron las deducciones. Esto hay que practicarlo, las empresas, pero están en marcha infinidad de acuerdos paritarios que muchos dicen que no solo neutralizará estas deducciones, sino que también de algún modo generarán un mayor impuesto en cabeza del empleado. Bueno, ¿cuál es tu visión? Y primero, ¿qué te parece un panorama de qué se trata la 3770? Bueno, antes que nada, para quienes somos especialistas o pretendemos ser especialistas en esta temática, poner en blanco y negro algunas cuestiones con cierta claridad a efectos de que quienes tienen que aplicarlo en la práctica o quienes son los percutidos por estas normas sepan el porqué y sepan el leitmotiv de todo esto. Sabido es que la ley de impuesto a las ganancias hoy tiene una suerte de asimetrías, de inequidades, de desigualdades que esta norma publicada el 7 de mayo no hace más que ratificar. Yo creo que para arrancar el análisis debemos retrotraernos a el año 2013. Recordá, Ricardo, el 28 de agosto se publica el decreto 1242, día miércoles, día viernes 30, la resolución general 3525, con la complejidad que trajo su aparejado para quienes tenían que liquidar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Concretamente, estuvimos en presencia de una decisión política en virtud de la cual el Estado pretende beneficiar a ciertos sujetos, tomando como parámetro objetivo un número que es el número 15.000 pesos brutos. Todos aquellos sujetos con remuneraciones de enero a agosto del 2013 brutas inferiores a los 15.000 pesos dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Ahora, está bien, eso es entre enero y agosto de 2013. Ahora, supongamos que alguien no tenía trabajo en esa época y logró trabajo en octubre de 2013. En ese caso, ¿cómo me encuadro? Artículo 4 de la Resolución General 3525, absolutamente vigente hoy día, más allá de una primera aproximación y un primer análisis del artículo 5 de la RG 3770. Ese artículo 4 de la 3525 dice: nuevo empleo, individuo que no tuvo ingresos de enero a agosto del 2013,
este individuo va a segmentar su posicionamiento frente al impuesto a las ganancias y frente al goce de las deducciones personales en virtud o a partir de su primer remuneración bruta desde el mes de septiembre del 2013. Bueno, estás aclarando algo que te digo. Mucha gente que está detrás de esa cámara que maneja Jorge Pérez tenía dudas. Y ahora me parece que le estamos aclarando algo porque se trata de una situación temporal que decide el futuro de las retenciones. Exactamente, exactamente. Yo creo que nos estamos acostumbrando en nuestro país a interpretar las normas no por lo que dice su letra, sino por lo que ha pensado el espíritu. El espíritu no es algo esotérico, sino realmente lo que ha buscado el Poder Ejecutivo, o en resumidas cuentas el Estado gobernante, y que el técnico, el individuo que tiene que plasmarlo en una norma, hace lo mejor que puede y muchas veces no le sale del todo bien. Bueno, la redacción es difícil de las normas, pero lo que más necesita una norma justamente es brindar seguridad, ¿no? Brindar seguridad y certeza, para certeza. quien lo tenga que aplicar. El artículo 5 del RG 3770 no debe tener la interpretación que pareciera decir o tender a explicar su letra. En resumidas cuentas, el artículo 4 de la 3525, en cuanto mociona que el primer mes posterior al mes de septiembre es el que va a considerar el individuo para encuadrarse o segmentarse dentro de los parámetros establecidos por el decreto 1242, está perfectamente vigente. Recordemos que en aquel momento el 1242 segmentó hasta 15.000 pesos remuneración bruta de enero-agosto, este sujeto no paga más impuesto a las ganancias y hoy día sigue sin pagar. Aquel individuo que tenía entre más de 15.000 y hasta 25.000 pesos, a este sujeto se le aumentaron las deducciones personales en el orden de un 20%, y el que tenía ingresos superiores a los 25.000 pesos no tuvo ningún beneficio. Recordemos que ese 20% se incrementa sobre el aumento que había planteado o incorporado el decreto 244 del 1 de marzo del 2013. ¿Qué es lo preocupante, lo asimétrico, lo inequitativo? Que todos aquellos sujetos que no tienen ningún beneficio hoy día, que no lo tuvieron en aquel momento, le hace lo que tenían ingresos mayores a 25.000 pesos en aquel momento, o incluso los autónomos, liquidaron el impuesto a las ganancias 2013, 2014, y si no hay modificaciones de acá a fin de año, van a liquidar durante el periodo fiscal 2015, con las deducciones personales incrementadas, digamos, magramente, el 1 de marzo de 2013. Esto es realmente muy preocupante porque son, digamos, 36 meses donde no ha habido ninguna modificación en las deducciones personales, ni de qué hablar en las generales y muchísimo menos en las alícuotas del artículo 9. Claro, los tramos de la alícuota son... Esto realmente genera una inequidad manifiesta, esto genera naturalmente incremento en la carga fiscal y, si me permitís, Ricardo, genera algo terrible, que es la vulneración del principio más importante que tal vez tiene el impuesto a las ganancias, que es el principio de igualdad entre iguales. Sí. Dos sujetos que tienen el mismo nivel de ingreso deben pagar lo mismo, y hoy día, si este sujeto ingresó en la empresa en el mes de septiembre del 2013 con un sueldo inferior a los 15.000 pesos, no paga, mientras que si hoy tiene 30.000 pesos y otro sujeto que en aquel momento tenía un sueldo de 25.000 y hoy tiene 30.000, uno puede llegar a pagar 5.500 pesos por mes de impuestos y el otro paga cero. Claro. Esto realmente vulnera el principio de igualdad. Hay igualdad, capacidad contributiva, igual impuesto. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, la capacidad contributiva, como decía Harach, no es un cuanto, una medida, sino una valoración política. De la única forma en que podemos explicarle a un individuo que no es técnico y que padece y sufre este escenario, es a partir de explicarle que esto viene de una decisión política. Una decisión política, errado o no,
de cuál es un parámetro hoy día de capacidad de pago de capacidad impuestos. contributiva, exactamente. Y en ese aspecto, la 3770, ¿cómo se divide? ¿Cómo encara esta segmentación de la capacidad contributiva? Centralmente la 3770, lo primero que hay que mencionar es que las modificaciones se aplican desde el 1 de enero del 2015. Tema absolutamente normal y natural, porque estamos en presencia de un impuesto anual, a diferencia de lo que fue en otro momento el decreto 244, el decreto 1242, donde la vigencia de estas normas... Sí, partieron el año fiscal. Partieron el año 2013, estuvo partido hasta en 3 partes. Primera cuestión esa. Segunda cuestión, artículo segundo, se tiende a beneficiar con un incremento paulatino y segmentado en el monto de las deducciones personales aquellos individuos que en aquel momento, repito, año 2013, tuvieron remuneraciones entre 15.000 y 25.000 pesos, más de 15.000 hasta 25.000 pesos. Yo le saco la foto a esa situación de ese individuo en aquel momento y lo encuadro en este nuevo escenario planteado en el anexo de la norma, en virtud de la cual las deducciones personales se incrementan entre un 5 y un 25%. Es decir, un individuo que en aquel momento tenía entre 15 y 18, a partir de ahora, cualquiera sea su sueldo, tiene un incremento de las deducciones personales de un 25%. Y si estaba entre 24 y 25 en aquel momento, hoy tiene un incremento del 5%. Es decir, es absolutamente sesgado, absolutamente arbitrario, pero así quedó. Repito, foto... Es tablita, ¿no? Es una tabla. Y esa tabla se le va a aplicar a este sujeto de incremento de las deducciones personales, cualquiera sea su remuneración del 2015. Y lo va a beneficiar desde el 1 de enero del 2015. ¿Está? Ahora, como para volver a la pregunta inicial. Bueno, ahora sabemos cómo opera la 3770 o cuáles son, digamos, partes en que se ha dividido. ¿De qué manera generará saldo a favor y de qué manera se neutralizará ese saldo a favor en función de los acuerdos paritarios? ¿Cuál es tu visión, no? Claro. En lo que respecta a este artículo segundo, naturalmente, aquel individuo que cobra el sueldo ahora del mes va a cobrar, supongamos, mayo, va a tener, que lo cobrará en junio, naturalmente va a tener el beneficio del incremento anual de las deducciones personales utilizando las nuevas tablas incorporadas en la 3770. Esto naturalmente puede generar un incremento en las deducciones personales y en consecuencia una disminución en el impuesto que debiera haber ingresado de no haberse incorporado esta norma. Ergo, ese número, esa diferencia, le generará una devolución que la norma prevé no va a ser en el acto, sino que va a ser en 5 cuotas. Así cierra el espectro para el individuo cuya foto la podemos sacar mientras él tuvo ingresos de enero a agosto del 2013. La norma plantea variantes, 2 variantes. Esas 2 variantes apuntan a considerar situaciones muy particulares que yo no creo que afecten a gran cantidad de contribuyentes, pero al fin hay que considerarlas y plantearlas. El artículo 4 contempla el caso de aquellos individuos que tuvieron ingresos de enero a agosto del 2013, ¿está bien? Pero que quedaron fuera del beneficio porque tenían en aquel momento sueldos superiores a los 25.000 pesos. Imaginemos, plantea la norma, la hipótesis de que este individuo tuviera, a partir del 1 de enero del 2015, remuneraciones inferiores a 25.000 pesos. Imaginemos que, más allá de que la norma no lo dice claramente, pero sí una aclaración posterior que planteó el fisco en un cuadro sinóptico necesario para entender, tal vez algo muy complejo de entender de la letra de la norma, que si este sujeto tiene en el 2015 remuneraciones brutas inferiores a 15.000 pesos, pues entonces este sujeto ya no paga más. Durante el 2015 no paga. En cambio, si tiene ingresos
de 2015 de entre 15.001 hasta 25.000 pesos, a este individuo lo que se hace es otorgarle el 20% que no lo había otorgado el 1242 más la tabla del anexo. ¿Qué es lo complejo del tema? Lo complejo del tema es que esto ya no es estático, sino que es dinámico. ¿Por qué digo que es dinámico? Porque se toman las remuneraciones de este sujeto durante todo el año 2015, lo que puede llegar a generar que de enero a mayo, junio, julio, este sujeto esté por debajo de los 15.000, no paga, esté entre los 15 y 25, tiene el beneficio, o en algún momento supere los 25.000. Si supera los 25.000, ya no goza del beneficio. Y el tema se anualiza y todo el beneficio o goce del cual él dispuso durante N cantidad de meses lo pierde. Porque ya no vale la foto, sino que tenemos que ver la evolución de la película. Es decir, que sea eso. Es decir, ese escenario es posible fundamentalmente porque va a haber un aumento de sueldos. Y claro, entonces esta posibilidad de acá a fin de año, bueno, es bastante posible, bastante probable. Probable de que suceda, ¿no? Y lo mismo sucede con el artículo 5. El artículo 5 contempla el tema del nuevo empleo. ¿El nuevo empleo a partir de cuándo? Del 1 de septiembre del 2013. Dijimos hace un ratito, si este sujeto a partir del 1 de enero de septiembre del 2013 tuvo ingresos menores a 15.000, ya nunca paga. Si tiene entre 15 y 25, queda, digamos, en el beneficio que tenía otrora el que estaba segmentado de enero a agosto. Ahora, ¿qué pasaba si este sujeto tenía 25.000 o más de 25.000 desde el inicio de la actividad laboral y hoy día, en el año 2015, tiene un ingreso inferior? Pues entonces, si tiene un ingreso inferior, volvemos a lo que decíamos en el artículo 4. Si es menos de 15.000, ya no paga. Si es de 15 a 25, se le otorga el 20% del 1242 más el beneficio de la tabla. Pero cuidado, hay que ver toda la película, que me va a llegar hasta diciembre del 2015. Ergo, si este sujeto tiene la fortuna de cambiar de trabajo y obtiene un trabajo donde va a ganar más de 25.000 en el mes de octubre, todo el beneficio ganado y todas las devoluciones que se le pudieron hacer vuelven a generar carga fiscal. En consecuencia, llegaremos a un efecto no deseado de que este sujeto decida tal vez no cambiarse de trabajo, no querer percibir un sueldo más elevado, porque si esto le pasa en el último mes del año, tal vez en ese periodo vaya a cobrar cero porque todo el impuesto se lo vaya a absorber, todo el ingreso, el sueldo, se lo vaya a absorber o gran parte el impuesto a las ganancias que dejó de pagar durante todo el año. O sea, estamos convirtiendo el impuesto a las ganancias de progresivo en proporcional. Exactamente. Volvemos entonces al piso. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, realmente muy interesante lo que vamos a ver ahora, nuestro ciclo ¿Qué pasó en la semana? Para eso estamos con Luciana Abate-Daga. Gracias Ramón, gracias Beli. Y en ¿Qué pasó en la semana? Vamos a hablar del tema que ha dado la vuelta al mundo, que es el escándalo en la FIFA, y ya tenemos algunas repercusiones porque la FIP denunció penalmente a hombres del negocio del fútbol. Como consecuencia del FIFA Gate, el administrador federal de ingresos públicos Ricardo Echegaray, que participaba de la reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que se lleva a cabo en París, confirmó que el organismo a su cargo denunció penalmente al ala argentina del escándalo internacional del fútbol. La denuncia recayó en el Juzgado Penal Tributario número 2 a cargo del doctor García Berro y a la par la FIP solicitó información al exterior para obtener los datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza, como así también pidió que la justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados, según da cuenta la información oficial. La FIP denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Bursaco, Hugo Hinkis y Mariano Hinkis, como así también a las firmas Torneos y Competencias Sociedad Anónima y a Full Play Sociedad Anónima.
La FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol. Mediante una nota el 30 de abril de este año, que fue recibida el 11 de mayo, reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter, por la falta de colaboración de la FIFA, ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la FIP la posibilidad de obtener acceso al registro de transferencias de jugadores, señaló Echegaray. Blatter se había comprometido con Echegaray en marzo del año pasado en Zúrich, Suiza, a instrumentar un proceso para que la FIP pueda obtener información de este registro de transferencia de jugadores. Esto le hubiera permitido al organismo fiscal obtener información sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra y venta de futbolistas y también restringir las maniobras de evasión de los hombres del negocio del fútbol. En esta oportunidad del encuentro había participado también el entonces presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, estamos hablando de Julio Humberto Grondona. Último bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Tenemos ahora una columna muy interesante, la presencia de la doctora Susana A. Corinti en este año por primera vez con nosotros y vamos a hablar de seguridad social, fallo importantísimo, el derecho de defensa y un avance a favor del contribuyente realmente imperdible, lo vemos. Susana Corinti en Fórum Jurídico Fiscal. A raíz del dictado de la Resolución General 3488 en el 29 de abril del 2013, por la cual la FIP impidió que los recursos de la Seguridad Social lleguen a la Cámara Federal de la Seguridad Social sin la posibilidad de que esta Cámara revise el depósito previo, se despertó un gran movimiento, una batalla judicial de parte de los abogados que tratábamos de levantar este freno fiscal impuesto a raíz de esta resolución general. Ustedes recuerdan que cuando salió en el año 2013 nos sentíamos bastante desolados los abogados porque decíamos otra vez la FIP está atacándonos y no nos deja defendernos. Y ahí aparecía en nuestra cabeza el Pacto de San José de Costa Rica, todas estas garantías constitucionales del derecho de defensa, de manera que nos pusimos a escribir contadores y abogados juntos para tratar de resolver este gran problema que era la Resolución General 3488, reitero, del 2013. Los tribunales, la Cámara Federal de la Seguridad Social no intervino directamente. Ustedes recuerdan que un contribuyente que apela una impugnación por un aporte y contribución y multa de la Seguridad Social tiene que hacer el depósito previo. Lo que se había logrado a través de la jurisprudencia era que se pueda acceder a la justicia sin hacer el pago previo en la medida que el contribuyente demuestre su situación de insolvencia. Después tuvimos la causa Orígenes de la Corte del 4 de noviembre del 2011, en donde la Corte admitió el seguro de caución. Vino la Resolución General 3488, nos puso nuevo freno y la FIP empezó a rechazar los recursos en donde no se hiciera el pago previo. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos que ir en queja. O sea que todos accedimos a la Cámara de la Seguridad Social a través del recurso de queja. ¿Y qué fue diciendo la Cámara de la Seguridad Social en este último año? O sea, la resolución salió en el 2013, entre que se interpone el recurso de queja, que tenemos 5 días hábiles. Recordemos que se presenta directamente la Cámara Federal de la Seguridad Social, con todo el grave problema que le implica a la gente que vive en el interior del país, en donde recibe un rechazo de la FIP y en 5 días hábiles tiene que contactar a un abogado en Buenos Aires e interponer ese recurso de queja. Bueno, en este tiempo, desde el año 2013 hasta hoy, las salas de la Cámara de la Seguridad Social han ido admitiendo los recursos que presentaban los contribuyentes. Uno de los primeros casos fue Tintorería Industrial José Martínez, de la Sala 1, del 8 de noviembre del 2013, que se puede bajar de la página www.ptn.gov.ar, reitero, Tintorería Industrial José Martínez, en donde, si bien no declaró la inconstitucionalidad de esta resolución general de la FIP, lo que sí dijo que no tenía un sustento jurídico válido.
sin perjuicio de que no entraba a verificar si el contribuyente tenía o no razón. Lo que le ordenó a la AFIP a través de este recurso de queja es que la AFIP remita este expediente administrativo para que intervenga la Cámara de la Seguridad Social. Entonces tenemos este primer fallo de la Sala 1 y este año, en el 2014, tenemos 3 recursos más. De la misma Sala 1 es Lee Chan-dong, que es de un coreano obviamente, Lee Chan-dong, que es del 12 de mayo del 2014. Tenemos un fallo también de la Sala 2, Arpenta Cambios, la sentencia es del 9 de octubre del 2014 y recientemente, del 14 de noviembre del 2014, la causa Ketriwe, la Sala 1, dijo con mucha claridad que esta resolución de la AFIP no tenía ningún fundamento, que la necesidad de que este tipo de actuaciones llegue a la justicia tenía por objeto controlar la legalidad del procedimiento administrativo. Porque si bien este procedimiento administrativo es importante para la administración, también lo es para el contribuyente administrado, porque de esta manera el contribuyente administrado ve concretada, digamos, la tutela judicial efectiva, digamos, el debido proceso administrativo y posteriormente la tutela judicial efectiva al llegar a la Cámara Federal de la Seguridad Social. En síntesis, como vemos, todavía no tenemos un pronunciamiento de corte, pero sí me interesa que sepan este dato no menor. La AFIP está interponiendo recursos extraordinarios contra estos fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Este sería el dato negativo, si se quiere, en donde hay que contestarlo y seguirlo hasta la Corte. Pero el otro dato positivo es que la AFIP, ante presentaciones de este tipo, lo que está haciendo son mini inspecciones para verificar si el contribuyente estaba en condiciones o no de eximirse del pago previo y en algunos casos, aislados, pero algunos casos al fin, la AFIP verificó que ante la falta de recursos elevaba directamente el recurso a la Cámara de la Seguridad Social sin necesidad de que hubiera queja. Como vemos, tenemos medidas desalentadoras de parte de los entes fiscales, pero finalmente esta batalla, como digo, esta batalla judicial o esta batalla que llevamos en conjunto contadores y abogados y clientes dispuestos a discutir, hace que logremos que en cada caso concreto se respeten los derechos de defensa de los contribuyentes. Nos vamos con la frase también, como siempre se termina un nuevo programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Así se despide Fórum Jurídico Fiscal. Parece un pozo de sombras en la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón.